La deuda nacional de Estados Unidos, que es el total de dinero que un país debe a sus acreedores como resultado de pedir préstamos para financiar sus gastos, es al momento de escribir este guión de 34,9 billones de dólares. Para que tengamos una idea clara, la población de Estados Unidos es de alrededor de 333 millones de personas. Esto significa que hay más de $100.000 de deuda nacional por cada persona. Sin embargo, lo más importante no es el valor absoluto, sino la tendencia. No hace falta ser economista para ver que esta es una situación bastante alarmante. Lo más preocupante es que el gobierno de Estados Unidos no puede pagar esta deuda. Literalmente no pueden hacerlo. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que dentro de 10 años la situación será peor de lo que es hoy, no mejor. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Existe alguna forma en la que Estados Unidos pueda resolver este problema de deuda? Para entenderlo, primero necesitamos conocer lo básico. El gobierno tiene una deuda de 34,9 billones de dólares y cada año se añade más deuda a la pila. Pero, ¿cómo funciona esto realmente? Al igual que tú y yo, un país se endeuda cuando quiere comprar algo que no puede permitirse. Al igual que nosotros, un país tiene ingresos y gastos. Si quiere gastar más dinero del que ingresa cada año, puede endeudarse para recaudar más efectivo. Ahora, al igual que nosotros, esta deuda debe pagarse. Si el país no puede pagar sus deudas, entra en incumplimiento, como un propietario que no puede pagar su hipoteca. Entonces, ¿cómo funciona realmente este sistema? Si el gobierno necesita más dinero, venderá lo que se conoce como bono gubernamental, por lo que los inversores prestarán su dinero al Tesoro de los Estados Unidos y el Tesoro promete devolverles más intereses en algún momento en el futuro. Dependiendo de la duración del bono, el acuerdo o la fecha de vencimiento del bono, la tasa de interés que se obtiene puede ser mayor o menor. Por ejemplo, en este momento el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años es de alrededor del 4,2%, lo que significa que los inversores ganan un 4,2% del valor del bono cada año. También vale la pena señalar que no solo nosotros podemos comprar estos bonos del gobierno. Muchas empresas y países extranjeros compran estos bonos. Por ejemplo, Japón, China y el Reino Unido son grandes tenedores de bonos del gobierno de los Estados Unidos, lo que significa que si los Estados Unidos incumplieran estos préstamos, esto causaría problemas económicos en todo el mundo, porque si Estados Unidos no puede devolver el dinero a esos países, ellos también tendrían dificultades financieras. Esto podría afectar a sus economías y provocar inestabilidad global. Otra cosa interesante a mencionar es que la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco principal del país. Su trabajo es asegurarse de que haya suficiente dinero en la economía y de que los precios no suban demasiado rápido. También supervisa a otros bancos para que todo el sistema financiero funcione bien y puede comprar bonos del Tesoro. Este es el proceso que los Estados Unidos utilizan para imprimir dinero e inyectarlo en la economía. La Reserva Federal crea dinero de la nada y luego compra bonos del gobierno para poner ese nuevo dinero en manos del gobierno. Así es como un país se endeuda. La siguiente cosa que hay que entender es qué está sucediendo en los Estados Unidos. La razón principal por la que un país se endeuda es porque gasta más de lo que gana, y esto se conoce como déficit. Cuanto peor es el déficit anual, más dinero necesita el gobierno para recaudar deuda cada año. Si el gobierno gasta 4 billones de dólares y solo recauda 3 billones a través de impuestos y otros ingresos, necesita vender 1 billón de dólares en bonos para compensar la diferencia. Ahora echemos un vistazo a este gráfico del superávit o déficit de Estados Unidos a lo largo de los años. En el año 2001, Estados Unidos tuvo un superávit, es decir, ganaron más de lo que gastaron ese año con 130.000 millones de dólares ese año en números negros, que es como se dice. Pero lo preocupante es que este fue el último año en que Estados Unidos ganó dinero. Desde entonces, el déficit anual ha empeorado. Esto significa que cada año el gobierno necesita recaudar más dinero vendiendo más bonos y endeudándose más. En 2001 la deuda nacional era de alrededor de 10 billones de dólares. Sin embargo, a medida que el déficit, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, ha empeorado, la deuda se ha disparado a 34,8 billones de dólares en 23 años. Esta es una carga de deuda enorme.
Pero lo problemático es que Estados Unidos no puede pagarla. Y sinceramente, puede que no quieras echar un vistazo a esto. Este es el desglose del presupuesto de este año. En el año fiscal hasta la fecha, Estados Unidos ha generado 3,29 billones de dólares en ingresos y ha gastado 4,5 billones, por lo que desde octubre de 2023 hay alrededor de 1,2 billones en números rojos. Pero echemos un vistazo cuando desglosamos esto más a fondo. ¿Cómo generó el gobierno sus ingresos? Principalmente a partir de impuestos. 51,7% proviene de impuestos sobre la renta individual, que son los impuestos que las personas pagan sobre sus salarios. 34,2% de impuestos de seguridad social y Medicare, que son los impuestos deducidos de los sueldos para financiar la jubilación y el seguro médico de las personas mayores. 9,4% de impuestos corporativos, que son los impuestos que pagan las empresas sobre sus ganancias. Y luego pequeñas cantidades de impuestos especiales, que son impuestos sobre productos específicos como el tabaco y el alcohol, impuestos sobre donaciones y aranceles aduaneros, que son impuestos sobre productos importados. Ahora pasemos a los gastos y veamos qué está pasando allí. 21% del gasto ha sido en seguridad social, 14% en Medicare, 13% en pagos de intereses por su deuda, 13% en salud, 13% en defensa, 11% en seguridad de ingresos, y así sucesivamente. Probablemente ya estés viendo el problema. Para arreglar el déficit, Estados Unidos necesita ganar más, gastar menos o hacer ambas opciones, todas las cuales son muy impopulares. Queremos decir, ¿quieres pagar impuestos más altos? Claro que no. ¿Quieres recortes presupuestarios en las escuelas, seguridad social, hospitales o el ejército? Tampoco. Pero si este problema no se controla, solo empeorará. La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que el déficit crezca de 2 billones en 2024 a 2,8 billones en 2034. Este empeoramiento del déficit con el tiempo significa que la cantidad de deuda en comparación con todo lo que produce el país en un año, es decir, el Producto Interior Bruto, aumentará del 99% de este año al 122% en 2034. Si la deuda es mayor que el Producto Interior Bruto, significa que el país debe más dinero del que gana en un año. Esto superará el máximo anterior del 106% del Producto Interior Bruto, lo cual es preocupante. Parece que Estados Unidos está atrapado en una situación difícil. Ya sabes, recortar en ciertas áreas es poco probable que sea muy popular, pero aumentar los impuestos tampoco lo es. Para empeorar las cosas, Estados Unidos enfrenta otro desafío que no han sentido en más de 2 décadas: tasas de interés más altas. El gobierno no fija las tasas de interés, eso lo hace la Reserva Federal. Aunque trabajan con el gobierno de los Estados Unidos, en realidad están separados de ellos. Pero el problema es la inflación que hemos estado viendo en los últimos años, y la Reserva Federal ha estado subiendo las tasas de interés para controlarla. Las ha pasado de casi cero a alrededor del 5,3%. ¿Por qué esto es tan importante? Toda esta deuda gubernamental tiene una fecha de vencimiento. Una vez que los bonos alcanzan esa fecha, Estados Unidos tiene que pagar a quien tenga esos bonos. En una situación de déficit, cuando estas deudas vencen, Estados Unidos no tiene el dinero para pagar. Para ello, lo que hace es generar más deuda vendiendo más bonos para pagar los antiguos. Esto es un problema ahora porque en el pasado la deuda se vendía con tasas de interés muy bajas, como si hubieran pedido prestado dinero cuando los intereses eran casi del cero. Ahora, cuando tienen que refinanciar esa deuda, es como pedir un nuevo préstamo pero con tasas de interés mucho más altas, alrededor del 5,3%. Esto significa que cada vez que tienen que renovar una deuda antigua, los pagos de intereses se vuelven mucho más caros. Imagina que antes pagaban $10 al año en intereses por cada $1.000 de deuda, pero ahora tienen que pagar $50 por esos mismos 1.000. A medida que renuevan más y más deuda, los pagos de intereses aumentan, haciendo que los gastos anuales del gobierno crezcan y el déficit, la diferencia entre lo que ganan y lo que gastan, empeore.
Como vimos antes, en lo que va del año fiscal, los intereses han sido la tercera categoría de gastos más grande para Estados Unidos. Desde octubre de 2023 se han gastado 601.000 millones de dólares solo en pagos de intereses. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los costos de los intereses que Estados Unidos tiene que pagar seguirán aumentando en los próximos años. En 2025 se espera que estos costos sean más altos en comparación con todo lo que el país produce, Producto Interior Bruto, que en cualquier otro momento desde al menos 1940. Para 2034 se espera que los costos de los intereses lleguen al 4,1% del Producto Interior Bruto. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que una 16ª parte de todo el dinero que gasta el gobierno se irá solo en pagar intereses. Con los costos obligatorios, como los pagos de intereses aumentando, el gobierno tendrá menos dinero para gastar en otras cosas que no son obligatorias, como proyectos de infraestructura o programas sociales. Esto significa que el gobierno enfrentará tiempos más difíciles. Podría tener que aumentar los impuestos o incluso pedir más dinero prestado para cubrir los gastos de intereses crecientes. Esto es lo que la gente llama una espiral de deuda. Las tasas de interés más altas hacen que los pagos de intereses sean mayores. El gobierno pide más dinero prestado para cubrir esos gastos, y la deuda total sigue creciendo cada vez más, lo que significa que el gobierno pide prestado más dinero para cubrir eso, creando una pila aún mayor de deuda con tasas de interés más altas. Obviamente, esto no es ideal, y las espirales de deuda a veces pueden salirse de control. La opción número 1 es esforzarse mucho para reducir el déficit y volver al superávit a largo plazo. Pero como eso parece casi imposible en el caso de Estados Unidos, recientemente algunas personas se han estado preguntando si Estados Unidos podría adoptar un enfoque diferente como inflar la deuda. ¿Cómo funciona esto? Pensemos en ello. Retrocedamos un segundo a 1970. En ese entonces, el precio medio de una vivienda en Estados Unidos era de unos $24.000. El salario medio anual para un trabajador a tiempo completo era de $7.771 y una barra de pan costaba 24,3 centavos. Ahora imagina que estás tomando una hipoteca en ese entonces. Digamos que pediste prestado la cantidad total de $24.000. Miramos eso hoy y decimos: ¡santo cielo! ¡Qué barato es! ¿Sabes cuánto puede costar hoy? La misma casa mediana costaría unos $428.000. Aunque los estándares han mejorado desde los años 70, todavía estamos hablando de comprar una casa, ¿verdad? Ahora mirando ese préstamo de $24.000, podríamos decir: ¡wow! Esa hipoteca es como la mitad de mi salario anual hoy en día. Esa hipoteca sería muy difícil de pagar porque nuestros salarios son mucho más altos. Bueno, este mismo principio se aplica a la deuda del gobierno. Cuando la gente dice «el gobierno puede inflar la deuda», lo que quieren decir es que el gobierno puede acumular mucha deuda ahora y dejar que la inflación haga que el valor del dinero baje con el tiempo. Así, en el futuro, el gobierno podrá pagar esa deuda con dinero que valdrá menos que cuando se pidió el préstamo. Esto es exactamente lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Utilizó la inflación para reducir su relación deuda-Producto Interior Bruto. ¿Cómo ocurriría esto hoy? Tiene mucho que ver con la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal, aplicando algo llamado flexibilización cuantitativa. Imaginemos que la Reserva Federal imprime mucho dinero y compra algunos bonos gubernamentales. Esto aumenta la cantidad de dólares estadounidenses existentes y le da nuevo dinero al gobierno para gastar. ¿Qué puede hacer el gobierno con ese dinero? Podría invertirlo en la creación de empleos, la construcción de infraestructura u otros programas diseñados para aumentar la productividad de Estados Unidos. Si la productividad aumenta, las empresas y los trabajadores ganan más, lo que conduce a mayores ingresos y más impuestos recaudados. Cuando el gobierno tiene menos deuda, tiene que pagar menos intereses. Esto significa que hay más dinero disponible en la economía. Tanto las empresas como las personas tienen más dinero para invertir en cosas como propiedades, negocios y acciones. Cuando más personas y empresas compran estas cosas, los precios suben. Por ejemplo, si mucha gente compra casas, el precio de las casas sube. Esto también pasa con otros bienes como acciones y propiedades.
Esta mayor demanda de bienes y servicios hace que los precios en general suban, lo que se llama inflación. Si esta situación continúa durante años, la economía de Estados Unidos crecerá más rápido porque hay más inversión y gasto. El Producto Interior Bruto, que es el total de todo lo que produce el país, aumentará. Con el tiempo, esta inflación constante hará que las deudas pasadas parezcan más pequeñas en comparación con el tamaño de la economía. Por ejemplo, una deuda que parecía grande hace 20 años, ahora puede parecer pequeña porque la economía ha crecido y el valor del dinero ha disminuido debido a la inflación. De la misma manera que el precio medio de la vivienda y el salario medio en 1970 parecen minúsculos según los estándares actuales. Así que esa es la teoría general de inflar la deuda. Suena genial en teoría, pero en la práctica no es tan simple. Siempre hay consecuencias en la economía. El principal problema con la teoría de usar la inflación para reducir la deuda es uno al que nos enfrentamos hoy en día. Cuando se usan estas medidas para aumentar la inflación, efectivamente se produce inflación. Si no se controla la inflación, sabemos por la historia que puede escaparse muy rápidamente, lo que puede provocar inestabilidad económica, malestar social y, en casos extremos, puede provocar el colapso y el abandono de una moneda. En los últimos años, las tasas de inflación que vimos en Estados Unidos y gran parte del mundo occidental estaban demasiado altas para mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, si bien podría ayudar a eliminar la carga de la deuda del gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal no ha tenido más remedio que intervenir y aumentar las tasas de interés para tratar de frenar la inflación. La inflación estaba ocurriendo tan rápido que en realidad era un problema. Al aumentar las tasas de interés, la Reserva Federal pone frenos a la economía y la desacelera por un tiempo. Eso es en lo que estamos ahora. Entonces, mientras la teoría de inflar la deuda puede sonar bien, en realidad tiene desventajas y necesita ser monitoreada cuidadosamente. Por eso la Reserva Federal apunta a una tasa de inflación del 2% en lugar de 0. Esto mantiene la economía avanzando, hace que los precios suban constantemente con el tiempo y permite que los salarios aumenten de manera constante con el tiempo. Fomenta el gasto más rápido, lo que hace crecer la economía. El gran beneficio a largo plazo es que la inflación reduce el valor del dinero de manera lenta pero constante, haciendo que los pagos de la deuda sean cada vez más fáciles con el tiempo. En general, ese es el proceso por el que el gobierno y el Banco Central pueden unirse para reducir la carga de la deuda con el tiempo. Dicho todo esto, creo que vale la pena recordar que la mejor manera de manejar la situación de la deuda en Estados Unidos es teniendo un plan claro sobre cómo gastar y recaudar dinero, asegurándose de gastar menos de lo que se gana para reducir el déficit. Al final del día, el enfoque más sostenible a largo plazo para la gestión de la deuda de un país no es inflar la deuda, sino simplemente tener un país cuyas finanzas funcionen correctamente. Entonces, aunque puede haber algunos trucos que se pueden hacer, el enfoque principal, al menos en nuestra opinión, es que Estados Unidos debería centrarse en ser más productivo y tratar de ahorrar dinero cuando sea posible. Por ejemplo, pueden mirar a Australia. Aunque es una economía diferente, se aplican los mismos principios. El resultado presupuestario de Australia para el último año financiero, que terminó el 30 de junio de 2023, mostró que, aunque también tenemos algo de deuda, con una deuda bruta de alrededor de 890.000 millones de dólares australianos o el 35,2% del Producto Interior Bruto, también tuvimos que pagar intereses sobre esa deuda, alrededor de 11,9 mil millones de dólares australianos. Esto no fue un problema general porque el gobierno tuvo un superávit de 22,1 mil millones de dólares australianos. Esto significa que el dinero que el gobierno recibió superó sus gastos. Tener un superávit es una gran ventaja porque entonces el gobierno puede decidir usar ese dinero para construir carreteras, escuelas, pagar deudas o incluso hacer recortes de impuestos, lo cual hicieron. En general, esa es la historia detrás de la situación de la deuda en Estados Unidos. Centrarse en aumentar la productividad y ahorrar dinero cuando sea posible. Si no lo hacen, no solo pueden causar que su sistema caiga, sino todo el mundo con ellos. Porque recuerda que las principales potencias mundiales le prestaron dinero al gobierno de los Estados Unidos.
Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.